Y tengo esa fotografía que me da muchos recuerdos en este salón específicamente. Así que me siento muy honrado de estar en este ministerio de las hermanas en esta ocasión. Pues vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ir a uno de los libros que es uno de los más antiguos del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del libro donde lo más sonado es la venida del Señor. ¿Alguien sabe cuál es ese libro? Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, estimados hermanos. Espero que lo encuentren rápido porque ese libro a veces se esconde ahí entre las páginas. Es un libro que es muy importante en la enseñanza de la venida de Cristo. Vamos a leer solamente del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3 nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ponen un amén cuando lo tengamos. Amén. Sigue con su vista y dice la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oramos así como estamos. Padre, muchas gracias, te honramos y te glorificamos en esta tarde. Estamos muy agradecidos, Señor, de estar en este lugar reunidos para una sola voz, a un solo corazón, a un solo sentir. Poder decirte muchas gracias y que tú eres el Dios de nuestras vidas. Queremos que utilices tu palabra, Señor, conforme a tu propósito, que el Espíritu Santo lleve esta palabra al fondo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, nos transforme en nuestra manera de pensar y de actuar y de hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice este tiempo que tendremos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Lo más sonado en este libro de 1 Tesalonicenses es acerca de la venida del Señor. Así que el tema de esta tarde se llama Mientras el Señor regresa. Mientras el Señor regresa. No lo perdamos de vista el tema mientras el Señor regresa. Casi los 89 versículos que tiene esta epístola, lo más común es la palabra de que la venida de Cristo está cerca. 1 Tesalonicenses es el libro de los más antiguos del Nuevo Testamento. De hecho, es el libro número 5 de escritura cronológicamente o en el tiempo en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Tesalonicenses ocupa el quinto lugar. Primero se escribió Santiago, luego se escribió Mateo, luego Marcos, luego Gálatas y de último, en quinto lugar está 1 Tesalonicenses. ¿Acaso no es interesante notar, hermanos y hermanas, de que casi 20 años después de la ascensión de Cristo a los cielos, Pablo está dirigiendo esta carta a los tesalonicenses y ya está empezando a hablar acerca de la venida? Y apenas tenía recientemente poco tiempo de haber ascendido a los cielos. Así que muchos todavía piensan y se quieren burlar de que la venida de Cristo es una mentira. Bueno, los que no tienen conocimiento de estas verdades. Pero usted y yo hemos creído y confiado en que la venida de Cristo no es que va a suceder o preguntar si va a suceder o no, sino cuándo, sino que ya es un hecho de que en el futuro nuestro Señor Jesucristo va a volver por su iglesia. Pero mientras Él no ha vuelto, Él nos ha dado ya instrucciones y cosas que deberíamos estar haciendo como iglesia y como hijos de Dios. Y es de ello de lo que va a hablar Pablo en sus primeros versículos, dirigiéndose a Tesalonicenses, que es la capital de Macedonia, donde Pablo alguna vez dejó a Timoteo corrigiendo y predicando. Según lo dice 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que enseñases a algunos, para que corrigiera a algunos que no enseñan diferente doctrina. Así que en esta ocasión ya hay una iglesia fundada en Tesalonicenses que no conocían el hecho y la verdad de que Cristo iba a volver y que los
había dejado encargándoles una misión de predicar el Evangelio, de seguir trabajando en la obra, de seguir constantes en la oración, de seguir creyendo en las promesas de Cristo. Así que nos va a dar instrucciones mientras el Señor no ha regresado. Y mientras vamos de camino hacia el Señor, nosotros, usted y yo, vamos a hacer 4 cosas en primer lugar que se destacan en los primeros 3 versículos. De hecho, del versículo 2 al versículo 3. Y la primera cosa que que nosotros vamos a comenzar a hacer mientras el Señor regresa es, vamos a mantenernos orando. Amén. Vamos a mantenernos orando. Y es lo que nos dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Estamos en unos tiempos críticos en la iglesia cristiana de que al parecer para todo hay tiempo excepto para la oración. Y hemos dejado la oración casi en último lugar en nuestra práctica como vida cristiana o de las doctrinas principales del creyente, que la hemos reducido a un par de repeticiones antes de acostarnos o después de levantarnos, y una oración que se fuma rápidamente y que la usamos muchas veces solamente como un antídoto o solamente como una vacuna allá al tiempo. Lo que Pablo quiere hacer resaltar es el hecho que, como dice en Hechos 2, de que permanecían en oración los hermanos unánimes, compartiendo la cena del Señor. Así que en cuanto a la oración, los creyentes deben mantenerse orando mientras el Señor regresa. Porque es la oración la que nos acerca y la que nos conecta con Dios, con Cristo. Él ha dicho, no les dejo solo, les dejo al Consolador. Así que es el Espíritu Santo quien produce en usted y yo el deseo de estar en oración con el Señor. Porque es la oración, la intimidad de la que el creyente no debería desligarse nunca. Si Cristo pudiera quejarse de su novia, Cristo diría, mi novia no me habla. Si Cristo pudiera decir algo de lo cual nosotros no le estemos correspondiendo en alguna ocasión, creo que sería que no estamos orando como deberíamos. Porque es la oración la que nos garantiza nuestra salud espiritual, y de las cosas que nos están sucediendo, lo que nos están diciendo esas cosas es, necesitas orar. Si tengo problemas en mi familia, si tengo problemas en mi trabajo, si tengo problemas en mis estudios, si tengo problemas en el ministerio, lo que eso me está diciendo es, necesitas orar, necesitas depender del Señor en oración. Y es lo que Pablo quiere decirles. Así que él no está diciendo que la oración es menos importante, sino que Pablo ya está diciendo, yo hago memoria de ustedes en mis oraciones. Y nada menos el profeta Samuel, cuando ya está instituyendo el primer rey de Israel, Saúl, él dice, cuidado de que yo peque al dejar de orar por ustedes, por el pueblo de Israel. Porque cuando dejamos de orar los unos por los otros, hermanos, estamos pecando, porque ¿en qué estamos usando ese tiempo cuando no estamos orando? Orando en todo tiempo, dice Pablo más adelante, con toda acción de gracias y súplica en el Espíritu Santo. Y bien lo dice el himnólogo en el himno de la dulce oración, y dice, un día me voy a despedir de la oración, porque en el cielo usted no va a necesitar orar. Así que sáquele todo el provecho a la oración ahora que estamos en la tierra. Mientras el Señor regresa, vamos a mantenernos orando. Porque en el cielo nadie ora, porque todos contemplan la presencia del Señor y Él está presente allí. Y nadie necesita una oración en el cielo. Pero como estamos ausentes del Señor, según Filipenses 1, dice Pablo, quisiera estar presente en el Señor, pero por causa de vosotros me es necesario estar todavía acá, en la carne. ¿Y eso qué significa? Que nos vamos a mantener orando fervientemente. Me encantaban las palabras del pastor y me dijo, el domingo, voy a orar por usted fervientemente. Y de hecho que necesito esa oración de ustedes. Si algo necesitamos de los demás hermanos es su oración. Amén. Podríamos necesitar muchos favores y muchas cosas de los hermanos y de nuestros parientes, pero si algo yo necesito más que nada es su oración.
Y lo que más necesita la iglesia, la novia de Cristo, es mantenerse hablando con su novio, con su Salvador, con su Dios, que se comunica constantemente en su palabra para con nosotros. Así que cuando hablamos a Cristo en oración, Él nos responde por medio de su palabra escrita y por medio de su voz en nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 que su Espíritu atestigua dentro de nosotros de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como que si el Espíritu Santo traduce nuestras débiles oraciones ante el Dios Todopoderoso en los cielos y traduce los balbuceos de sus pequeños hijos. Es como un pequeño bebé tratando de decir unas palabras significantes delante de un Dios todopoderoso. Y el Señor entiende su oración llena de muchas aflicciones, su oración llena de muchos problemas. El Señor entiende y lleva por medio del Espíritu Santo su oración intercesoria por los hermanos. Así que somos llamados a interceder en oración los unos por los otros. Y de hecho ya el Señor Jesucristo está intercediendo delante de Dios Padre por nosotros. Porque si algo hizo Cristo fue acercarnos a Dios Padre, y también nuestra oración nos acerca por medio de Cristo a Dios Padre. Así que nótese que cuando no estamos orando, casi podríamos decir que estamos muriendo. Porque la oración es el respirar, es el día a día del creyente. Y en estos tiempos express, donde todo es café listo, donde todo es rápido, donde todo va y viene, donde todo desaparece y no permanece en esta era de la tecnología, donde todo es espontáneo, donde todo es muy breve, si hay algo que hemos tendido a olvidar es que hemos olvidado orar, disfrutando esos largos ratos en comunión con el Señor. Y lo que Pablo quiere decirnos a nosotros es, por ejemplo, en Romanos 12:12, él dice, constantes en la oración, le dice Pablo en Romanos 12:12. Romanos 12:12, constantes en la oración. Así que, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 nos está enseñando que tenemos que, mientras el Señor regresa, nos vamos a mantener orando. Y de hecho que siempre en el mismo contexto y en el mismo contenido de 1 Tesalonicenses hay un versículo que no podríamos dejar de mencionar y ustedes ya saben, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Vaya, que todo su contenido en sus versículos están en sintonía. Porque cuando está diciendo que los mantiene en sus oraciones a todos los hermanos, al final quiere dejarles un mensaje concluyente y les dice, ¿saben qué? Oren sin cesar. Oren sin detenerse, oren sin parar, oren sin cesar. Y noten también 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Es como una petición que cada uno de nosotros deberíamos hacernos los unos a los otros. Hermano, ore por mí. Qué bueno cuando alguien se acerca a nosotros y nos dicen, hermano, necesito que ore por mí, por esto y por esto. Y Pablo está reconociendo, la necesidad también de que los demás hermanos oren por ellos. En este caso por Pablo, Timoteo y Silvano, que son los encargados y colaboradores de esta obra en Tesalónica, y Pablo reconoce la necesidad que todos tenemos de que oren por nosotros. Y es por eso que le dice en el versículo 25 de 1 Tesalonicenses 5, orad por nosotros. Mientras el Señor regresa, vamos a mantenernos orando. La segunda cosa que vamos a hacer mientras el Señor regresa, vamos a seguirle creyendo, vamos a seguir creyendo. Seguiremos creyendo en Él, seguiremos creyendo en su palabra. La primera cosa que vamos a hacer mientras el Señor regresa es vamos a orar. La segunda cosa es vamos a mantenernos creyendo. Veamos siempre ahí en el versículo 3, vamos ahora, 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Vaya, detengámonos ahí por un momento, porque si ustedes notan hay una coma donde separa la oración del trabajo de la obra de vuestra fe. ¿Qué significa fe? Significa seguir creyendo, significa mantenerse constante
aplicando la promesa de Dios, que lo que Él ha prometido lo va a seguir cumpliendo. Y su promesa no fallará, no descansará en su vida hasta cumplirse. Si Él dijo que resucitaría, Él resucitó. Si Él dijo que ascendería, Él ascendió. Si Él dijo que vendrá, Él va a regresar. Así que vamos a mantenernos, hermanos y hermanas, seguir creyendo en que Él va a regresar. Y mientras Él regresa, vamos a seguir confiando en Él. Así que Pablo reconoce el hecho de que mientras el Señor no ha vuelto por su iglesia a levantarla, la iglesia debe estar creyendo no en cualquier cosa, sino creyendo en la firme palabra que Él dio, y es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Mientras Él no ha vuelto. Creerle a Él significa estar en terreno firme, significa que la victoria está ganada y está asegurada. Seguirle creyendo al Señor cuando todas las cosas se ponen en contra, donde todas nuestras áreas se comienzan a desmoronar, lo financiero, lo familiar, lo laboral, la salud de nosotros o de uno de nuestros familiares, allí se hace evidente nuestra fe y el fruto de nuestra fe en el Señor. Nótese que hoy en día todo el mundo está creyendo en un montón de cosas, están creyendo en diferentes informaciones, argumentos, teorías, doctrinas religiosas, pero la iglesia a veces tiende a olvidarse de seguir creyendo en el Señor, de seguir creyendo en su palabra. Me daba lástima un día de esto, le decía a mi hermana, a una de mis hermanas, porque estaban creyendo en unas cosas que salen ahí en las redes sociales, y le dije, ¿por qué no? ¿Qué galán fuera si así creyésemos a la palabra de Dios? Le dije, así como crees a ciegas en esas cosas que son de este mundo. Porque es bien fácil perder nuestro sentido de creencia y de fe en el Señor muchas veces. La fe significa mantenernos constantes en lo que Él ha prometido, lo va a cumplir en nosotros y en su iglesia. Seguir creyendo en el Señor mientras Él no ha vuelto por su pueblo nos garantiza de que estamos siguiendo las pisadas del Maestro, las pisadas de Jesús, que dijo: al que cree todo le es posible. Al que dijo que para Dios no hay nada imposible y que todas las promesas de Dios las tenemos a nuestro favor y que solo hace falta que nuestra fe se parezca a un grano de mostaza. Mientras el Señor regresa, vamos a creerle por cosas imposibles para nosotros, donde el Dios de lo imposible hace las cosas imposibles posibles. ¿Tiene usted alguna evidencia de que en verdad su fe se ha ejercitado en alguna cosa u otra? Porque no todo en la vida cristiana es suerte, nada es suerte en la vida del creyente. Todo es por la obra de nuestra fe en el Señor. Por la fe en su palabra que no falla, nos va a garantizar de que no seremos movidos de un lugar para otro. Pablo dice, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Porque hoy en día, aún muchos de los que están en una iglesia cristiana son movidos de la esperanza de que Cristo es fiel o de que Cristo sigue cumpliendo su palabra. Me daba mucha lástima un día de esto, leí unas noticias cristianas donde decía de que ciertos pastores o ciertos ministros de otras iglesias, de otros países, habían abandonado su fe y se habían vuelto ateos. Vaya, qué lastimoso. Al parecer nunca tuvieron esa verdadera fe en Jesucristo. Luego me daba mucha lástima y mucha tristeza ver que un hijo de un teólogo estaba renunciando a su fe también. Porque cuando todas las cosas se vuelven difíciles en la vida cristiana, es como que si nos dieran mentira acerca de que Cristo haría todo de flor de maravilla en nuestra vida. Y que cuando nos dieron un evangelio de que prometían no haber tribulaciones, ese era un evangelio falso. Porque Pablo les está preparando y diciéndoles de que vamos a tener tribulaciones. Aún se harán más evidentes en los hijos de Dios las tribulaciones, y eso es para que su fe sea aprobada.
Dice Santiago, la fe de vuestra paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Esa prueba de nuestra fe en las tribulaciones se pule aún más y más. Así es. Y esa fe, dice Pedro, mucho más preciosa que el oro, y el oro que perecedero se prueba con fuego, aún su fe, mucha más preciosa que el oro, será puesta en alabanza. Porque esa fe no defrauda, hermano y hermana. La fe en el verdadero Señor, en la verdadera palabra escrita de Dios, nunca nos va a defraudar. Nos puede fallar la fe en las cosas terrenales, nos puede fallar la fe en la medicina, nos puede fallar la fe en un buen empleo, la fe en una buena cosa u otra material. Pero si algo es infalible, es la fe en la persona de Jesucristo. Amén. Si algo es infalible y que nunca va a fallar, es la verdadera palabra de Dios escrita. Y es ahí donde debe descansar nuestra fe mientras el Señor regresa. Amén. Ahora, dando por sentado de que el Señor regresa, tenemos que seguir creyendo que Él regresará. A veces tendemos a vivir nuestra vida como que si el Señor nunca va a volver. Pero claro que Él va a volver. Amén. Y cuando tendemos a darle más importancia a las cosas terrenales, como que nos hemos despistado y hemos pensado de que esta nuestra vida terrenal va a ser para siempre. Y dice Pablo que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, en este lugar. Por lo tanto, tenemos que tener la mirada puesta en un galardón que no es de este mundo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, dice Pablo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa es nuestra fe. Así que mientras el Señor no ha regresado, nos vamos a mantener creyendo en todas esas promesas. Porque su promesa nunca falla. Nos vamos a mantener creyendo en la fidelidad tan grande del Señor, que no descansará hasta ver su palabra cumplida al pie de la letra. ¿Y qué es lo que espera el Señor si no solamente que creamos? Así como la salvación ha sido efectuada por la fe en la persona de Cristo, todas las demás bendiciones en la vida del creyente, todas las bendiciones progresivas, toda la transformación espiritual, todo lo que podamos crecer en madurez espiritual, todas las bendiciones materiales que el Señor pueda darnos, son y solamente a través de que cuando le creemos. Y en Génesis 17 se está haciendo evidente de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y que todos los héroes de la fe en Hebreos 11 son héroes porque creyeron. Amén. Y porque desafiaron su sentido de las cosas comunes, desafiaron el sentido de la razón, desafiaron las cosas perecederas y sobreponerse a las cosas que permanecen para siempre. Y eso es en la persona de Cristo, en su palabra, en su fidelidad, en lo que Él ha dicho que va a hacer y lo está haciendo. Todavía tenemos que seguir creyendo en que la iglesia sigue fiel, sigue permaneciente, Amén. sigue constante. Y eso es porque el Señor la sigue preservando y sigue haciendo una obra de transformación personal en cada creyente. Amén. Y es por eso que Pablo reitera su fe en Filipenses 1:6, dice, estoy convencido. ¿Acaso no es eso la fe? Estoy convencido de que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Acaso no es esa la fe? Amén. Mientras el Señor regresa, nos vamos a mantener creyéndole. Amén. Si bien es cierto, flaqueamos en la fe muchas veces, pero volvemos a levantarnos para reafirmar nuestra confianza en el Señor. Y en toda circunstancia, difícil o fácil, nuestra confianza debe estar en el Señor. Sí. Vamos a seguirle creyendo. Amén. Porque Él no falla. Cuando todos fallan, Él no fallará. Mientras el Señor regresa, nos vamos a seguir manteniendo en oración y vamos a seguirle creyendo. Veamos 1 Tesalonicenses 4:14. 1 Tesalonicenses 4:14 dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. ¿Qué es lo que está destacando más adelante? Siempre en su misma primera epístola, y les dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿acaso no es ahí donde descansa la seguridad de salvación eterna? Es ahí donde descansa la salvación personal del cristiano. Amén. En que Jesús resucitó, Él murió pero resucitó. Esa fe es la misma la que nos sigue preservando y nos sigue manteniendo y sosteniendo en nuestro andar cristiano. Y es por eso que mientras Él regresa, vamos a seguir creyendo eso mismo. Porque cuando ha dejado de sorprendernos las primeras verdades de lo que hizo Cristo en la cruz, hemos dejado de creer, estimados hermanos. Porque si nos motiva algo más que la fe en Jesucristo para andar en nuestra vida cristiana, no estamos siguiéndole a Él. No estamos confiando verdaderamente en lo que deberíamos estar creyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Veamos el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál es la siguiente frase que tiene que ver con la fe? De que cuando estamos creyendo estamos protegidos por el Señor, porque es como una coraza, es como un escudo, dice Pablo, que mientras el Señor regresa vamos a estar protegidos con la fe en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y casi toda la vida cristiana se trata de fe. Y dice Pablo en Corintios, por fe andamos, no por vista. Amén. Porque cuando tendemos a andar por lo que vemos, todo nos desilusiona, todo nos decepciona. El ser humano nos decepciona a cada momento, nosotros mismos nos decepcionamos. Pero si confiamos en aquel que es fiel y nunca falla, nuestra fe se fortalece y nos protege y nos escuda. Nos arma con las armas de la palabra de Dios, nos viste la fe en el Señor y nos garantiza la victoria, porque vamos de triunfo en triunfo, dice Pablo. Y eso lo hace la fe en el Señor, la fe en su palabra. La tercera cosa que vamos a hacer mientras el Señor regresa es que vamos a mantenernos trabajando. Todos digan, trabajando. Trabajando. Porque vaya que el ocio, es decir, la holgazanería, es la madre de diferentes pecados en el creyente cuando no se mantiene haciendo nada. Lo he probado una y otra vez en mi andar cristiano, que cuando no estoy haciendo nada, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, estamos haciendo otras cosas que no agradan al Señor. Porque Pablo le dice, mis manos son testigos de que sin cesar de día y de noche he trabajado para no serle carga a ninguno de ustedes, aunque bien pude usar este derecho de apóstol para hacerles carga, pero no lo hice, antes bien los traté con ternura, como una nodriza cuida a sus hijos. Eso está en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Y vaya que el trabajo en la obra del Señor no es en vano, y sea en el ámbito secular o en el ámbito de la iglesia, el hecho de mantenernos ocupados nos dice de que en verdad estamos siendo ejercitados y estamos creciendo espiritualmente. Porque ¿cómo podría crecer alguien espiritualmente si no está haciendo nada por el Señor? Si ni siquiera estamos orando, si ni siquiera estamos buscando qué hacer en la iglesia. Porque cuando mamá está bien ocupada en la casa y ve que sus hijos no apoyan y están ahí jugando, holgazaneando en los celulares, surgen todo tipo de conflictos. Los conflictos que Pablo enfrentaba era porque estaba trabajando. Casi siempre aquel que no está haciendo nada en la iglesia, casi que no tiene ningún problema. No lo critican, no hablan mal de él, lo dan por
lo pasan por alto, por decirlo así, o no es objeto de críticas. Y vaya que en el trabajo del Señor, el esforzarse en hacer algo por la causa de Cristo, nos mantiene ligeros, nos mantiene saludables, nos mantiene llenos de ánimos. Cuando estamos evangelizando y compartiendo el evangelio de amor a otros, estamos trabajando, estamos Amén. ejercitándonos. Amén. Como un atleta que se ejercita en sus diferentes deportes, y Pablo usa esta metáfora en 1 Timoteo para decir que el soldado no se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y también usa la metáfora del atleta para decir de que el que no lucha legítimamente no es coronado, hablando de ejercitarse y trabajar en la obra del Señor. Y en 1 Corintios 15:58 nos dice de que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Amén. Veamos lo que tiene que decirnos el versículo 3 sobre el trabajo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, detengámonos en la siguiente frase que dice, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. Y es que lo que mueve a que alguien esté trabajando en la obra del Señor, los diferentes misioneros, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, ancianos, diaconisas, obreros, predicadores, congregación, feligresía, todos los miembros de la iglesia de Cristo, si algo lo que los mueve a trabajar es nada más y nada menos que el amor a Cristo. Pablo dice del trabajo de vuestro amor. ¿Del amor en quién? Del amor en la persona de Cristo, que lo que Cristo hizo en la cruz es el trabajo más excelente que nadie ha hecho jamás. Y como Dios es un Dios que trabaja, Cristo dice en el Evangelio de Juan, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y el trabajo de Cristo era trabajar por la misión que Dios Padre le había encomendado a Él, de reconciliar al hombre con Dios. Y ahora el trabajo del creyente es hacer algo para la edificación de los hermanos, para traer más almas perdidas a los pies de Cristo, para hacer todo lo que vaya a glorificar a Cristo en la iglesia. Y aquí no es tanto el trabajo secular, aunque bien Pablo dice, yo he trabajado de día y de noche para no hacerles carga, para que ustedes no me mantengan, pues, eso es lo que les quiere decir. Porque es muy notorio el trabajo de Pablo como apóstol. Si alguien se dio tanto a la obra del Señor, este es uno de los apóstoles más renombrados en el trabajo, en lo que tiene que ver con la iglesia. Podríamos hacer recordatorios, o nuestro pastor Mardoqueo podría hacer un recordatorio por largas horas acerca de todo el trabajo invertido, de las largas horas y días invertidos en la obra del Señor. Y podríamos llorar al escuchar ese sacrificio, al escuchar todo ese tiempo invertido en la obra del Señor. Y yo creo que si le preguntara al pastor Mardoqueo, ¿se arrepiente usted de haber trabajado todos esos años en la obra del Señor? Él me diría, no, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y el Señor ha prometido recompensar ese esfuerzo. Y vaya que el trabajo del Señor nunca va a ser suficiente, porque nunca podría compararse a lo que Cristo hizo en la cruz. Y todo lo que hacemos, poco o grande para nosotros, se queda tan pequeño en comparación con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero vamos a mantenernos trabajando en la iglesia del Señor, vamos a seguir visitando, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir orando, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir ordenando esa silla, vamos a seguir trapeando, vamos a seguir viendo ese inodoro que esté bien, vamos a seguir limpiando el altar, el púlpito, vamos a seguir afinando los instrumentos, porque el trabajo en la obra del Señor nos mantiene saludables espiritualmente. Evaluemos nuestra vida, cómo está eso mientras el Señor regresa, si estamos haciendo algo por Cristo o si solamente estamos dormidos en los laureles.
Y vaya que esta es una de las cosas que más me desafía a mí, porque quizás he sido de los que menos ha estado involucrado en las cosas del Señor, en el trabajo del ministerio del Señor. Y somos tentados por una cosa u otra para no trabajar. Veamos lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. 5:23. 5:12, perdón. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vaya, los que amonestan, los que presiden, esos hermanos están trabajando. Los hermanos que están dirigiendo, predicando, que están a la cabeza de un ministerio, que están ahí colaborando en los ministerios, los hermanos que buscan cómo involucrarse en uno en la otro, no para ser reconocidos, sino para que la causa de Cristo, el nombre de Cristo sea exaltado y levantado en alto. Porque todo lo que el creyente hace en la iglesia no lo hace para sí mismo, lo hace por Cristo y para edificación de su cuerpo. Porque hoy en día la tendencia es que hemos vuelto estrellas o personajes famosos a los diferentes ministros y como que le quitamos el lugar a Cristo cuando le damos todo el tributo y el crédito a los que trabajan. Creo que ninguno de los que procura hacer algo genuinamente, con corazón sincero en la obra del Señor, creo que ninguno de ellos procura quedarse el crédito para sí mismo, sino que dice, esto es para el Señor, esto es para la gloria y la honra del Señor. Amén. Hermanos, en esta era tan rápida en la que vamos y donde todo parece estar sustituido por las máquinas y por la tecnología, el hecho de congregarnos jamás va a ser sustituido por nada. Ni siquiera una reunión de la iglesia virtualmente puede sustituir el hecho de estar congregados acá. Amén. Así es. Amén. Porque estar acá es muy diferente. Amén. Amén. Es parte del trabajo del creyente estar acá reunido, congregándose. Amén. Bueno, y en Hechos de los Apóstoles podemos ver mucho más arduamente el trabajo de estos grandes hombres de Dios. Y a lo largo de todas las epístolas podemos ver el trabajo de los misioneros, de los apóstoles, de los predicadores, de los diferentes hermanos que estaban llevando a cabo el trabajo de la obra del Señor. Para finalizar, la cuarta cosa que vamos a seguir haciendo mientras el Señor regresa es que, y esto es muy alentador, vamos a seguir siendo llenos de esperanza, vamos a llenarnos de esperanza mientras el Señor regresa. Vaya, esa esperanza no es una esperanza vaga, vagabunda o fugaz, o así un decir nada más, como decir, tengo esperanza que todo cambiará, o tengo esperanza en que voy a tener esto o lo otro, así como esas frases que suenan secularmente sobre la esperanza. Y vaya que el mismo apóstol deja esto muy remarcado cuando dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque esta esperanza no es una esperanza ilusoria, no es una esperanza que se desvanece, no es una esperanza muerta, no es una esperanza que un día nos va a defraudar, no es una esperanza temporal. Con lo que tiene que ver con la venida de Cristo, la palabra más usada por Pablo tiene que ver con la esperanza. Con la esperanza que las cosas que nos están pasando no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Vaya, esa sí que es esperanza. Amén. Y que la esperanza de que las cosas que me están sucediendo son con un propósito para que Cristo se glorifique en mi vida. Amén. Y que bendiga muchas más almas alrededor de mí.
La esperanza en Cristo es la esperanza que ha garantizado la permanencia de la iglesia a lo largo de los siglos. Gloria a Dios. Porque Amén. se imaginan, han pasado casi 2000 años de que todo esto se viene hablando de la esperanza de que Cristo va a volver y que todavía no haya llegado ese momento especial donde Cristo va a volver, pero seguimos guardando esa esperanza. Amén. Y esa esperanza trasciende lo temporal, trasciende nuestra cotidianidad. Cuando no hayamos que hacer en las cosas que nos están afligiendo alrededor nuestro, hay una esperanza que prevalece y permanece. Cierto. Amén. Hay una esperanza. Hay un canto que entona nuestro pastor David que dice, Sí. se me olvida, pero dice, la esperanza en el porvenir. Bueno, hay un himno que dice esa frase, la esperanza en que si Él vive, triunfaré mañana, dice otro himno por allí. Y esa Amén. es una esperanza constante en el Señor. Veamos lo que dice el versículo 3 para Gloria a finalizar, Dios. que mientras el Señor regresa vamos a mantenernos llenos de esperanza. Leamos el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es que todo tiene que ver con la esperanza en la persona de Jesucristo. No sé lo que vayan a decir personas que nunca han experimentado lo que significa tener una esperanza, porque la esperanza que va a garantizarnos que estamos constantes en el Señor es la esperanza en la única persona de Jesucristo. Veamos 1 Tesalonicenses 4:13. 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Gracias, hermano. Y siempre en el mismo libro, en el mismo contexto de la venida del Señor, preguntémonos cuando estamos pasando por algunas tristezas sin sentido muchas veces, si en verdad estamos teniendo esa esperanza en el Señor, porque aquí dice que aquellos que no tienen esta esperanza se entristecen y pasan la mayoría de sus vidas entristecidos, porque no hay sentido en sus vidas. Porque esto le da todo el sentido a la vida del cristiano, la esperanza en que Cristo va a volver y que nos llevará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y que ya no habrá más necesidad de la luz del sol, porque Cristo ilumina todo. Y que ya no habrá más temor a la muerte, y que ya no hay más necesidad, ya no hay más dolor. ¿Acaso no es esa la esperanza del creyente y con la cual murieron los mártires de la historia de la iglesia cristiana? Por ejemplo, Esteban, poniendo esa esperanza en que vio a Cristo sentado a la diestra de Dios, y eso casi lo sobrepuso al dolor humano. Esa esperanza, veamos siempre ahí más adelante en 1 Tesalonicenses 5:8. 1 Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que esa esperanza en el Señor es como un casco protector sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón y sobre nuestra alma, nuestro espíritu y sobre toda nuestra persona. Es esa esperanza de salvación. Y casi la misma idea Pablo dice en Efesios 1:18. Efesios 1:18, si nosotros vemos ese pasaje más de cerca, está hablando de la misma esperanza que nos garantiza que estamos firmes en el Señor. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Tenemos que comenzar a saber cuál es esa esperanza, y esta esperanza de la vida eterna, la esperanza de que no nos quedaremos aquí solos y que nunca jamás estamos solos, hermanos.
Mientras el Señor regresa, vamos a mantenernos orando. Mientras el Señor regresa, vamos a mantenernos creyéndole. Mientras el Señor regresa, vamos a mantenernos trabajando en la obra del Señor. Y mientras el Señor regresa, vamos a seguir siendo llenos de esperanza. Porque un día, por una vez y para siempre, por una vez y por todas, un día esperamos, el día más glorioso que la iglesia espera, y ha esperado por todos estos años, y es encontrarse con el Señor cara a cara para recibirle en el aire. Y el Señor viene a un encuentro con su iglesia, donde allí para siempre se acabó el dolor del creyente, se acabó el uso de la oración, se acabó el trabajo en la obra del Señor, se acabó. Pero algo que nunca se acabará es que vamos a permanecer por siempre y por siempre delante del Señor, porque para eso Él nos dio esperanza, y su esperanza no avergüenza, sino que su esperanza nos mantiene firmes. Oramos al Señor, le decimos: Señor, muchas gracias. Gracias porque has prometido que un día vas a volver. Has prometido que un día, Señor, nos llevarás. Estamos confiados y seguros. Amén. Tenemos refugio en Cristo, tenemos garantía, tenemos seguridad eterna. Gracias, Padre, porque un día tu iglesia se encontrará con tu Hijo amado. Gracias por y mientras tú no has vuelto, Señor, ayúdanos a mantenernos en oración. Amén. Ruego, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros, para que seamos fervientes en la oración, para que estemos dispuestos a ser sufridos en el Señor, que la tribulación nos acerque más en la intimidad contigo, para que busquemos qué hacer en tu iglesia, oh Señor, que busquemos trabajar. Hay un himno que dice: el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Mientras tú no has vuelto, Señor, ayúdanos a mantenernos trabajando, ejercitándonos en el oficio de tu iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que trabajan en la iglesia, oh Señor. Gracias por nuestros pastores, por los obreros, por los líderes, por los diáconos, por los diaconisas, por las hermanas, los hermanos que se mantienen ahí, oh Señor, pendientes del qué hacer, del movimiento de tu iglesia, del oficio, de las cosas que hay que hacer en cada servicio. Amén. Gracias por las oraciones de cada hermano, de cada hermana, Señor, que se mantiene en ayuno y en oración constante, que doblan sus rodillas constantemente ante ti y que buscan y nos motivan a trabajar en la iglesia, en el servicio de tu obra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos creyendo, que nos afirmemos en la esperanza en Cristo, en tu palabra, que sigamos confiando, Señor, en tu promesa, en tu fidelidad, en todos tus atributos, en cada uno de tus acciones para tu iglesia, en el trabajo particular que estás llevando con cada creyente, que nos mantengamos creyéndote, oh Señor, constantemente. Y también, oh Señor, al ser alentados con la esperanza de que un día vas a volver con nosotros, nos mantenemos y descansamos en esa esperanza gloriosa de que Cristo ascendió a los cielos, pero también volverá por nosotros. Y esa esperanza, Señor, no nos avergüenza, no nos defrauda, ni nos defraudará, ni nos fallará jamás. Y es por eso que te glorificamos y te damos gracias, porque mientras tú regresas vamos a seguir orando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir siendo alentados con esa esperanza. Padre, en el nombre de Cristo, que esta palabra tú la lleves con tu Espíritu Santo, el corazón y el espíritu de cada hermano y de cada hermana en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias. Adelante, hermanos. Gloria a Dios. Amén.